Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue el más joven de 8 hermanos. Su padre, Mim Cullen, era chofer de transportes escolares y su madre era ama de casa. El futuro asesino creció en un barrio de obreros y trabajadores, dentro de una familia católica. Meme falleció a los 58 años de edad, cuando Charles tenía solo 7 meses de vida, por lo que la falta de una figura paterna dejó inestable la mente del joven, quien en 1969 intentó suicidarse con unos químicos que robó del laboratorio de la escuela. Ese fue el primero de 20 intentos de quitarse la vida. Cullen describiría su infancia como miserable. El 6 de diciembre de 1977, la madre de Cullen murió en un accidente automovilístico, su hermana iba conduciendo. En abril de 1978, devastado por la muerte de su madre, Cullen abandonó la escuela secundaria y se alistó en la Marina de Estados Unidos. Fue asignado a un submarino y sirvió a bordo del USS Woodrow Wilson. Cullen ascendió al rango de suboficial de tercera clase como parte del equipo que operó la nave de misiles Poseidón. En este punto, comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. En una ocasión, realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía, verde y con mascarilla y guantes de látex, equipo que robó del botiquín de la nave. Fue trasladado a la nave de suministros USS Canopus. Cullen intentó suicidarse 7 veces en los siguientes años. Recibió el alta médica de la Armada el 30 de marzo de 1984. Ese mismo mes, Cullen se matriculó en la Escuela de Enfermería del Hospital Mountainside en Montclair, Nueva Jersey, donde era el único estudiante varón. Cullen fue elegido más tarde presidente de su clase de enfermería. Se graduó en 1987 y comenzó a trabajar en la unidad de quemados del St. Barnabas Medical Center en Livingston, Nueva Jersey. Ese mismo año contrajo matrimonio con Adrienne Taub, con quien tendría 2 hijos. Mientras trabajaba como enfermero, Cullen fantaseaba con robar medicamentos del hospital y usarlos para matarse. En una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado de inmediato. También abusaba de las mascotas, metiéndolas en bolsas de bolos y botes de basura. Cullen solía hacer bromas siniestras, en las que ponía líquidos inflamables en las bebidas de las personas o hacía llamadas falsas a casas funerarias. El primer asesinato se produjo el 11 de junio de 1988, mientras trabajaba en la unidad de quemados del centro médico. Le administró una sobredosis letal de la medicación intravenosa para el juez John W. Yengo, que había sido ingresado en el hospital sufriendo de una reacción fotoalérgica a un medicamento anticoagulante. Cullen admitió haber matado a varios pacientes en St. Barnabas, incluyendo a un paciente con SIDA, que murió tras recibir una sobredosis de insulina. Cullen dejó St. Barnabas en enero de 1992, cuando las autoridades del hospital detectaron la contaminación de varias bolsas de fluido intravenoso. Una investigación interna determinó que Cullen era el probable responsable de la contaminación, que resultó en docenas de muertes de pacientes en el hospital. Un mes después de salir de St. Barnabas, Cullen tomó un trabajo en el St. Luke's Warren Hospital de Phillipsburg, Nueva Jersey. Allí asesinó a 3 ancianas, dándole sobredosis de digoxina, un medicamento para el corazón. En agosto asesinó a Helen Dean, una mujer de 91 años que se recuperaba de una cirugía. El enfermero entró sigilosamente y le inyectó una dosis de digoxina cuando nadie le veía. Su última víctima dijo que un enfermero sospechoso la había inyectado mientras dormía, pero los miembros de la familia y los médicos desestimaron sus comentarios. Al año siguiente, Cullen se mudó a un departamento en el sótano ubicado en Shepherd Avenue, en Phillipsburg, después de un divorcio contencioso de su esposa. Tras la separación, ella realizó 2 denuncias por violencia doméstica en su contra, pero compartía la custodia de sus hijas. Más tarde afirmaría que él deseaba dejar la enfermería en 1993, pero los pagos de manutención de menores ordenados por la corte lo obligaron a seguir trabajando.
En marzo de 1993, Cullen irrumpió en la casa de una compañera de trabajo, mientras ella y su pequeño hijo dormían, pero se fue sin despertarlos. Comenzó a acechar a la mujer, que presentó una denuncia policial en su contra. Cullen se declaró culpable de allanamiento y recibió 1 año de libertad condicional. Un día después de su detención intentó suicidarse de nuevo. Tomó 2 meses de baja laboral y fue tratado por depresión en 2 centros psiquiátricos, pero intentó suicidarse 2 veces más antes de finales de 1993, momento en el que dejó su trabajo en el Hospital Warren. Cullen comenzó un periodo de 3 años en la unidad de cuidados intensivos del Hunterdon Medical Center en Flemington. Tiempo después diría que no dañó a nadie durante los 2 primeros años, pero los registros hospitalarios de ese periodo fueron destruidos durante el tiempo que estuvo detenido en 2003. Admitió haber asesinado a 5 pacientes entre enero y septiembre de 1996, de nuevo con sobredosis de digoxina. Cullen luego encontró trabajo en el Morristown Memorial Hospital en Morristown, Nueva Jersey, pero pronto fue despedido por los malos resultados. A lo largo de la segunda mitad de 1997, Cullen permaneció 6 meses desempleado y dejó de hacer los pagos de manutención infantil. De nuevo buscó tratamiento para la depresión en la sala de emergencias del Hospital Warren. Fue ingresado en un centro psiquiátrico, pero salió poco tiempo después. El tratamiento psiquiátrico no parecía tener efecto sobre la salud mental de Cullen. Sus vecinos dijeron que podía ser visto persiguiendo gatos por la calle durante la noche, gritando o hablando consigo mismo, y haciendo muecas a la gente cuando pensaba que no lo veían. En febrero de 1998, Cullen fue contratado por el Liberty Hospital en Allentown, Pennsylvania, donde atendía a los pacientes dependientes de un respirador. Allí fue acusado de dar a los pacientes medicamentos no prescritos, y fue despedido cuando se le vio entrar en la habitación de un paciente con varias jeringas en la mano. El hombre terminó con un brazo roto, pero al parecer no recibió inyecciones. Cullen causó la muerte de un paciente que fue atribuido a otra enfermera. Después de salir de allí, fue empleado en el Eastern Hospital, en Easton, Pennsylvania, de noviembre de 1998 a marzo de 1999. El 30 de diciembre de 1998 se asesinó a otro paciente con digoxina. Las pruebas mostraron cantidades letales de la sustancia en la sangre del paciente, pero una investigación interna del hospital fue concluyente, nada señalaba definitivamente a Cullen como el asesino. A pesar de su historial de inestabilidad mental y el número de muertes durante su empleo en diversos hospitales, Cullen siguió encontrando trabajo debido a una escasez nacional de enfermeras. Además, no existía ningún mecanismo de información para identificar a las enfermeras con problemas de salud mental o de empleo. Cullen tomó un trabajo en la unidad de quemados del Lehigh Valley Hospital en Allentown, Pennsylvania, en marzo de 1999. Allí asesinó a un paciente y trató de matar a otro. En abril de 1999, Cullen dimitió voluntariamente del Lehigh Valley Hospital. Poco después tomó un trabajo en el St. Luke's Hospital en Bethlehem, Pennsylvania, donde trabajó en la unidad de cuidados cardíacos. Los siguientes 3 años, Cullen mató al menos a 5 pacientes e intentó asesinar a 2 más. El 11 de enero de 2000, Cullen intentó suicidarse de nuevo. Puso una parrilla de carbón en su tina de baño, la encendió, y esperaba sucumbir a la intoxicación por monóxido de carbono. Los vecinos de Cullen olieron el humo, y llamaron a los bomberos y a la policía. Cullen fue llevado a un hospital y a un centro psiquiátrico, pero regresó a su casa al día siguiente. Nadie sospechaba que Cullen estaba matando pacientes en el St. Luke's Hospital hasta que un compañero de trabajo encontró frascos de medicamentos, algunos utilizados, otros no, en un contenedor de eliminación. Las drogas no eran útiles fuera del hospital y no podían ser utilizadas por los usuarios de drogas recreativas, por lo que su robo parecía extraño. Una investigación demostró que Cullen había tomado la medicación. Se le ofreció un acuerdo: renunciar y recibir una carta de recomendación, o ser despedido e investigado.
Él dimitió y fue escoltado fuera del edificio en junio de 2002. 7 de los compañeros de trabajo de Cullen se reunieron con el fiscal de distrito para alertar a las autoridades de sus sospechas de que el enfermero había utilizado medicamentos para eliminar a algunos pacientes. Señalaron que entre enero y junio de 2002, Cullen había trabajado 20% de las horas en su unidad y estuvo presente en 2/3 partes de las muertes. Pero los investigadores nunca revisaron el pasado de Cullen y el caso fue abandonado 9 meses más tarde debido a la falta de pruebas. Más tarde trascendió que los administradores del St. Luke's Hospital habían obstaculizado la investigación para evitar un escándalo. En septiembre de 2002, Cullen comenzó a trabajar para el Somerset Medical Center en Somerville, Nueva Jersey, en la unidad de cuidados intensivos. Alrededor de esta época, Cullen comenzó a salir con una chica, pero su depresión empeoró. En su nuevo empleo, mató a por lo menos 8 pacientes y trató de asesinar a otro en junio de 2003. Como de costumbre, sus fármacos de elección fueron la digoxina, la adrenalina y la insulina. El 18 de junio de 2003 Cullen intentó asesinar a Philip Gregor, un paciente en el Somerset Medical Center. Gregor sobrevivió y fue dado de alta, pero murió 6 meses después. Poco después, las autoridades del hospital notaron indicios de los crímenes de Cullen. El sistema informático mostró que estaba accediendo a los registros de los pacientes que no tenía asignados, y varios compañeros de trabajo comenzaron a verlo en los dispensarios de medicamentos. Solicitaba fármacos que no habían sido prescritos a los pacientes que atendía. Muchos pedidos fueron cancelados de inmediato y otras peticiones similares se hacían con diferencia de minutos. En julio de 2003, los investigadores advirtieron a los funcionarios del Somerset Medical Center que al menos 4 muertes sospechosas por sobredosis indicaban la posibilidad de que un empleado estuviera matando pacientes. El hospital retrasó la colaboración con las autoridades hasta octubre. Para entonces, Cullen había matado al menos a otros 5 pacientes e intentó matar a un 6º. Cuando un paciente en Somerset murió por niveles de glucosa muy bajos, el centro médico cedió y alertó a las autoridades estatales. Ese paciente fue víctima final de Cullen. Una investigación sobre el historial de empleos de Cullen levantó sospechas sobre su participación en otras muertes. El Somerset Medical Center despidió a Cullen el 31 de octubre de 2003, supuestamente por mentir en su solicitud de empleo. La policía lo mantuvo bajo vigilancia durante varias semanas hasta que terminaron su investigación. Cullen fue arrestado en un restaurante el 12 de diciembre de 2003, acusado de un cargo de asesinato y un cargo de intento de asesinato. El 14 de diciembre de 2003, Cullen admitió ante los detectives de homicidios Dan Baldwin y Timothy Brown el intento de asesinato de Jin Kyung-an. Además, Cullen dijo a los detectives que había asesinado a 40 pacientes durante su carrera criminal de 16 años. También aceptó el asesinato del reverendo Florian Gall, paciente en Somerset. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable en un tribunal de Nueva Jersey por el asesinato de 13 pacientes y el intento de matar a otros 2 mediante una inyección letal mientras estaba empleado en Somerset. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, se comprometió a cooperar con las autoridades si no le daban la pena de muerte por sus crímenes. Un mes más tarde, se declaró culpable del asesinato de 3 pacientes más en Nueva Jersey. En noviembre de 2004, Cullen se declaró culpable en la corte de Allentown, Pennsylvania, de matar a 6 pacientes y tratar de matar a otros 3. En julio de 2005, Cullen se encontraba en la cárcel del condado de Somerset, en Nueva Jersey, mientras las autoridades continuaban investigando su participación en otras muertes. Dijo que no podía soportar la idea de presenciar o escuchar acerca de los intentos de salvar la vida de una víctima que ya estaba destinada a morir. También afirmó que le daba a los pacientes sobredosis para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, muchos de sus pacientes no eran terminales y serían dados de alta en breve.
Mencionó que aunque observaba a menudo el dolor de los pacientes durante varios días mientras pensaba en asesinarlos, la decisión de cometer cada homicidio obedecía a un impulso. Muchos pensaron que la cifra real de sus crímenes podría ser muy superior y algunos expertos calcularon hasta 400 asesinatos. Charles Cullen fue sentenciado en Pennsylvania a cadena perpetua, más 100 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. El 2 de marzo de 2006, fue sentenciado a otras 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey, y no será elegible para libertad condicional durante 397 años. El 10 de marzo de 2006, Cullen se presentó en la sala de audiencias. Cullen, que estaba molesto con el juez, repitió: su señoría, tiene que dimitir por 30 minutos, hasta que el juez ordenó que fuera amordazado con tela y cinta adhesiva. Incluso después de haber sido amordazado, Cullen siguió tratando de repetir la frase. El 10 de marzo de 2006, Cullen se presentó en la sala de audiencias. Cullen, que estaba molesto con el juez, repitió: su señoría, tiene que dimitir por 30 minutos, hasta que el juez ordenó que Cullen fuera amordazado con tela y cinta adhesiva. Incluso después de haber sido amordazado, Cullen siguió tratando de repetir la frase. En esta audiencia, Black lo condenó a otras 6 cadenas perpetuas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Cullen trabajó con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para identificar a las víctimas adicionales. En agosto de 2006, Cullen donó un riñón al hermano de una exnovia. Fue recluido en la prisión estatal de Trenton, Nueva Jersey. Los hospitales temían investigar incidentes o dar una mala referencia de empleo pensando que tales acciones podrían desencadenar una demanda. Según los detectives y el propio Cullen, varios hospitales sospechaban que estaba matando pacientes, pero no tomaron las acciones legales correspondientes. Después del juicio, muchos familiares de las víctimas acudieron para insultarlo y preguntar por sus parientes muertos. A raíz del caso Cullen, Pennsylvania, Nueva Jersey y otros 35 estados adoptaron nuevas leyes para alentar a los empleadores a dar evaluaciones honestas de los trabajadores y de su desempeño laboral, brindando inmunidad a los empleadores cuando proporcionan una evaluación veraz de los trabajadores. Muchas de estas leyes, aprobadas en 2004 y 2005, refuerzan los requisitos para contratar profesionales con licencia para el cuidado de la salud, quienes deben someterse a verificaciones de antecedentes penales. Charles Cullen dijo que había vivido toda su vida como en una neblina. Comentó también lo fácil que era moverse de un lugar a otro, en el momento que escuchaba rumores sobre sus actos.